Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Encuentros? Bienvenidos a un capítulo más de este encuentro que vamos teniendo con diversos especialistas, personajes importantes que nos ayudan a conocer, a entender mejor nuestro mundo y, por supuesto, tomar mejores decisiones. Soy Karina Tobalá y lo invito a que se quede con nosotros el día de hoy. La entrega de hoy de Encuentros va a estar dedicada al autismo. Vamos a platicar por ello con el doctor Juan Carlos Muedano Salinas. Él es neurólogo pediatra. Bienvenido a Encuentros y gracias por abrirnos las puertas de su consultorio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues platíquenos sobre el autismo. Las estadísticas, no sé si sigan siendo las mismas, pero son las que están oscilando, que nos dicen que en México uno de cada 115 personas tiene autismo, pero en Estados Unidos la cifra es mucho más elevada, habla de un 17% de la población. Para que podamos entender bien el tema, doctor, díganos, ¿qué es el autismo? El autismo es parte de los trastornos de neurodesarrollo, que es donde en las clasificaciones actuales agrupamos a diversos trastornos como el autismo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje y algunos trastornos motores. Esta no es una enfermedad, es un trastorno, es una condición de vida. El trastorno de espectro autista en sí incluye ciertos déficits en la comunicación social, en la forma del pensamiento y de reacción a ciertas frustraciones y unos cuantos criterios de trastornos sensoriales. Y sí, las estadísticas vigentes en México es de 1 en 110, 115, si mal no recuerdo, de un estudio que se hizo en un estado del país. No tenemos más estadística en nuestro país, se han estado haciendo registros poblacionales, pero esa es la estadística vigente. En otros países de estadística, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, durante la pandemia sacaron un reporte de la CDC en donde mencionan que es 1 en 36 aproximadamente. Y pues todo este cambio en la estadística tiene que ver mucho con el estar más conscientes, investigar más a nuestra población. No quiere decir que en un país haya más que en otro, quiere decir que se está haciendo mayor concientización sobre el trastorno de espectro autista y a mayor concientización, mayores estudios epidemiológicos. El término espectro es porque tiene diferentes como magnitudes, clasificaciones o elementos, ¿o a qué nos referimos? El término espectro hace alusión a que se incluyen, por ejemplo, actualmente el trastorno de espectro autista en la clasificación vigente 2012-2013 de la Academia de la Asociación de Psiquiatría Americana, incluyó lo que antes era, por ejemplo, Asperger, trastorno retraso generalizado de desarrollo. Se incluyeron varios trastornos que ahorita están incluidos dentro de ese trastorno del espectro autista. Sí hay niveles de autismo, pero hablan más respecto a la funcionalidad de nuestros pacientes. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, en el sentido en qué tanto apoyo necesita el paciente para desenvolverse solo, por explicarlo de alguna manera. Y se incluyen ciertas trastornos. En el trastorno de espectro autista vienen varios, también hay que buscar ciertas enfermedades que pueden estar asociadas como comorbilidades. ¿Qué características tiene una persona autista? Aunque nos dice que hay diversos niveles, ¿cómo nosotros podemos detectar dentro de nuestros conocidos, de nuestras familias, ya sea un niño? Porque esto puede ser que no se diagnostica a temprana edad y en etapa, no sé, adolescente, adulto, ¿podríamos detectar esto? ¿O siempre es en la infancia? No, bueno, no hay como una característica en común de todos los Sí. pacientes, cada paciente es diferente, pero sí hay datos de alarma que tenemos que estar al pendiente. Yo soy neurólogo pediatra, entonces nos toca diagnosticar a los Sí. niños. Sí hay adultos que llegan a ser diagnosticados ya adolescentes o de adultos, por lo mismo de que a lo mejor no se detectaron los Sí. datos, eran más sutiles o había falta de información en las familias. Entonces sí es importante hablar de los datos de alarma. Y para esto es muy importante recordar algo crucial en la pediatría, el control de niño sano. Los datos de alarma en los pacientes con trastorno de espectro autista se pueden detectar a partir del primer año de vida. De hecho, hay evidencia científica que los papás son los primeros que notan que algo no va bien con el niño desde el año de edad. Y luego se empieza a hacer el diagnóstico formalmente a los 2 años, se empiezan a estudiar. La estadística a nivel internacional es que el diagnóstico ha bajado de los 8 años de edad a los 5 años de edad, que es la edad promedio, 4 o 5 años actualmente, cuando sabemos que se puede diagnosticar formalmente desde los 2 años más o Sí. menos.
Entonces, estos datos de alarma incluyen varios datos que no concuerdan con el desarrollo o el neurodesarrollo correspondiente de los pacientes. Lo más común es que los papás, las mamás empiezan a notar que hay alteraciones en el contacto visual del bebé, en cómo se desenvuelve con los adultos, en cómo va respondiendo a su nombre. A veces lo primero que notan es que le hablamos y no voltea a su nombre, no nos ve a los ojos. Conforme van creciendo, se pueden empezar a notar datos como ciertos movimientos repetitivos que les llamamos estereotipias, el famoso aleteo que pueden llegar a presentar algunos pacientes, la marcha en puntas, ya un poquito más grandecitos cuando se empieza la escolarización a edades tempranas, que batallan un poquito en la socialización con los niños de su edad. Generalmente nos dicen, es que sí, socializa con los adultos, no socializa con los niños chiquitos. Algunos pacientes tienen problemas en el lenguaje, no quiere decir que no van a hablar, pero sí hay más que nada en la comunicación, en transmitir, pues, comunicarse más que nada. Emociones y todo ese tipo de, Sí, de exacto. elementos. Doctor, vamos a hacer una pausa que nos obliga a hacer esto y regresamos para seguir hablando de la Claro. No se vaya, volvemos. Encuentros es un espacio único donde la conversación toma vida. Orgánico. Era orgánico, ¿no? Entrevistas exclusivas, política, cultura, deportes, análisis y mucho más. Acompáñanos de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche en vivo a través de las plataformas de 3 Minutos Informa. Encuentros donde las ideas se conectan contigo. No te lo pierdas. Qué bueno que continúa con nosotros y se acaba de conectar. Estamos platicando con el doctor Juan Carlos Modano, él es neurólogo pediatra. Estamos hablando del autismo. Hay muchos mitos alrededor del autismo y a veces decimos, es que la persona vive en su propio mundo. Es que, como nos decía en principio, no es una enfermedad, pero la catalogamos como tal. Esto no sucede, simplemente es una condición diferente de ver su entorno. Sí, así es. El autismo no es una enfermedad, es un trastorno. Hay muchos mitos, como lo menciona. El primero es que es una enfermedad, que tiene causas como tal. El mito más común es de las vacunas, que ya se demostró que no está asociado a las vacunas. Y también hay muchos mitos en respecto a lo que es y no es el trastorno de espectro autista. Muchas personas desafortunadamente tienen mucho estigma respecto a este trastorno en el hecho de que todos los pacientes con autismo tienen discapacidad intelectual, lo cual no es cierto. Solo una tercera parte de los pacientitos tienen discapacidad intelectual, o que ningún niño con autismo va a poder hablar. Eso tampoco es un criterio diagnóstico. Hay pacientes con trastorno de espectro autista que pueden hablar. Algunos se tardan un poquito más en hablar, pero no es que todos los niños con autismo no hablan o tienen una discapacidad intelectual, o que se causó por alguna situación fuera de lo normal. Tampoco se ha visto hasta ahorita. No hemos encontrado una causa, es multifactorial. Es a lo que iba. En estos elementos nos dicen a lo mejor es genético, algo que en el embarazo sucedió. Esto no se sabe todavía a ciencia cierta. El trastorno de espectro autista es un trastorno multifactorial. Sí hay cierta asociación genética. Desde el punto de vista de neurología, lo que más nos toca buscar es, bueno, tiene trastorno de espectro autista, cumple los criterios clínicos, se hizo las pruebas, pero nos toca buscar porque a veces hay autismo asociado a algún síndrome genético. Hay más de 700 genes involucrados que se han mostrado con enfermedades que se asocian a autismo, neurofibromatosis o algún otro tipo de enfermedad genética que puede tener acompañando el trastorno de espectro autista alguna enfermedad genética. Cosas durante el embarazo, todavía no hay evidencia de que sea por algo que hizo mal la mamá, o que no se hizo algo durante el embarazo, o que se expuso el mito más común en la pandemia, la radiación de los celulares, de las nuevas 5G. No ha habido evidencia al respecto de eso. Una vez que se diagnostica a la persona con autismo, ¿cómo nosotros nos podemos involucrar? No sé, tratamientos, ¿cómo podemos hacer ese acompañamiento? Claro, el trastorno de espectro autista requiere una red de apoyo familiar muy importante. Una vez que se diagnostica, que lo valoró el neurólogo, que lo valoró el psicólogo infantil, que se hicieron
los criterios clínicos y la prueba. Ya tenemos un diagnóstico. El tratamiento va muy orientado a los síntomas del paciente. Niños pequeños, el tratamiento principal es por el área de la psicología, con las terapias, terapia cognitivo-conductual y una serie de terapias específicas para los pacientes con trastorno de espectro autista. En casa los papás se pueden apoyar con los familiares en practicar lo que los psicólogos y los terapeutas nos recomienden para hacer los ejercicios en casa, por así decirlo. Desde el punto de vista de neurología, sí hay medicamentos, pero no son para curar el autismo, es para tratar síntomas como la ansiedad, de agresividad, de hiperactividad, y estos medicamentos tienen su uso a partir de ciertas edades. No quiere decir que todos los pacientes necesiten medicamento, pero eso es a grosso modo lo que se puede hacer. Falta mucha sensibilidad de la población. Sí, y en dos sentidos. Falta más concientización respecto a lo que es el trastorno de espectro autista para que podamos empezar a diagnosticar a edades más tempranas, porque la clave de un tratamiento oportuno es eso, detectarlo a tiempo. Muchos pacientes logran el diagnóstico, como les mencionaba al principio, a los 4 o 5 años, cuando ya sabemos que se puede diagnosticar formalmente a partir de los 2 años. Y también en cuanto a la sociedad en general, un poco más de concientización, de empatía al trato de las personas con trastorno de espectro autista, y no nada más a los pacientes con autismo, sino también a todos los que incluimos dentro de la neurodivergencia. Un poquito más de adaptación en las escuelas, en la sociedad, en los espacios públicos, que ha habido un avance, eso no se puede negar, pero todavía nos falta mucho en este ámbito. Mucho que caminar. Vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos, no se mueva. Encuentros es un espacio único donde la conversación toma vida. Era orgánico, ¿no? Entrevistas exclusivas, política, cultura, deportes, análisis y mucho más. Acompáñanos de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche en vivo a través de las plataformas de 3 Minutos Informa. Encuentros donde las ideas se conectan contigo. No te lo pierdas. Bueno, pues continuamos aquí en Encuentros con el doctor Juan Carlos. Él es neurólogo pediatra y estamos hablando del autismo. ¿Con quién recurrimos cuando nuestro pequeño es diagnosticado con autismo? Claro, en este abordaje, en el viaje que deben llevar los pacientes, los primeros que se dan cuenta son los papás, y cuando hay una duda en el neurodesarrollo, el primer médico al que se deberían acercar es a su pediatra de cabecera para llevar un buen control de neurodesarrollo. Hay pruebas que los pediatras pueden hacer en la consulta del niño sano, recordando que es bien importante el control del niño sano precisamente para detectar estos trastornos. Hay cuestionarios breves que les hace el pediatra, si da suficientes datos de alarma, los canaliza. Y en el abordaje conciso generalmente se involucran 3 especialistas. El orden no afecta tanto porque eventualmente se tiene que valorar por todos, pero estamos los neurólogos pediatras, están los psicólogos infantiles y están los psiquiatras, que son los psiquiatras de niños. Cualquiera de los 3 puede empezar el abordaje, eventualmente van a ser valorados por los 3, cada rama tiene que valorar diferentes cosas del mismo paciente. Y en los adultos, por ejemplo, el abordaje estaría a cargo de psiquiatría, de neurología, también de psicología, para llegar a un diagnóstico apropiado. En la etapa adulta a lo mejor es un poquito más complicada porque se relacionan otros elementos que tal vez durante nuestro crecimiento se han ido adaptando también. Entonces, si vemos algunos elementos, nosotros mismos como adultos podemos detectar, o es alrededor que distinguen estos focos de alarma. Bueno, son más o menos los mismos datos clínicos. Los criterios siguen siendo alteraciones en la comunicación social y en el manejo, por ejemplo, de la inflexibilidad del pensamiento. En adultos va fuera de mi campo, pero es un poquito más sutil en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando de un trastorno de espectro autista nivel 1, lo que antes llamaban síndrome de Asperger, donde entonces pudiéramos ver que es una persona que es funcional, lleva su vida, tiene familia, tiene su profesión o su trabajo, pero a lo mejor notamos ciertas cosas en cómo interactúa socialmente con personas. Entonces ahí sí lo recomendado también es si hay alguna duda, si hay antecedentes familiares también. Lo que vemos más comúnmente en neuropediatría es
diagnosticamos a algún familiar más joven y ¿sabes qué? Hay rasgos en común en los papás, en los abuelitos, entonces ahí lo más prudente sería acercarnos con nuestros colegas de los adultos, pero sí hay. Sin duda, lo más importante, como decía el doctor, pues es como padres, ¿no? Somos el primer contacto y saber que si nuestro niño tiene ciertas características que hoy gracias a los avances, gracias a la información que está circulando en diferentes medios, podemos tener como más información para poder detectarlo a tiempo. Entonces, doctor, si nos regala, ¿dónde podemos localizarlo a usted? Claro, son bienvenidos aquí en su casa. El consultorio se encuentra en la clínica VitMedi, aquí en Tuxtla. Las puertas están abiertas. ¿En redes sociales también? En redes sociales también me pueden localizar, dr.jcmuedano en Facebook y en Instagram. Finalmente, un mensaje para la sociedad en general y cómo debemos abrir nuestra mente, ¿no? Y ver el autismo y todos estos trastornos, ¿no? Que son, como usted decía, una condición de vida. Claro, tenemos que mostrar un poco más de empatía, proporcionar las adecuaciones que, por ejemplo, en otros países ya son parte de la vida cotidiana, en la escuela, en los trabajos. Y yo creo que todo empieza con los adultos. Es bien importante que cómo nos desenvolvemos como adultos, como sociedad, las generaciones van a ir aprendiendo, entonces eso siempre es crucial, más concientización, eso es la clave. Bueno, pues doctor, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros aquí en Encuentros y nos haya abierto un panorama un poco más amplio para poder entenderlo y, como siempre decimos, que podamos nosotros ayudar como sociedad al bienestar de toda la población. Gracias, doctor. Un gusto, gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Le recuerdo, si quiere volver a ver este episodio, nos puede encontrar a través de Facebook, YouTube y Spotify. Nos vemos en una próxima entrega. Soy Karina Tobalá. Muy buenas noches. Encuentros es un espacio único donde la conversación toma vida. Era orgánico, ¿no? Entrevistas exclusivas, política, cultura, deportes, análisis y mucho más. Acompáñanos de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche en vivo a través de las plataformas de 3 Minutos Informa. Encuentros, donde las ideas se conectan contigo. No te lo pierdas. Si quieres volver a ver este capítulo, encuéntranos en nuestras plataformas oficiales de Facebook, YouTube y Spotify. Búscanos como 3 Minutos Informa y mantente siempre informado.